Muy buenos días y un feliz sábado. Una vez más, pues bienvenidos a la casa de Dios. Estamos felices y contentos por estar aquí adorando juntos a nuestro Dios. Yo sé que todos ustedes estaban esperando al pastor. Algunos dirán, otra vez el hermano Max ahí. Teníamos programado tener al pastor, pero por alguna razón se enfermó con la esposa, así que no pudieron estar con nosotros. Así que oramos por ellos para que se recuperen pronto. Les mandamos un saludo si nos acompañan vía internet también. Así que nuestras oraciones por ellos. Podemos ponernos de pie una vez más y pedimos la bendición de Dios sobre el estudio de su palabra. Querido Padre, una vez más acudimos a ti en busca de tu perdón y para agradecerte por lo bueno que eres con nosotros, permitiéndonos abrir una vez más tu santa palabra y meditar en ella. Y que la lectura de la misma pues nos enseñe tu voluntad para nuestras vidas. Háblanos. Queremos escucharte. Padre, capacítanos también para poner en práctica tu palabra y bendice a tu pueblo presente, que en esta mañana todos juntos podamos tener una linda comunión contigo. Y tu bendición alcance a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros hermanos, quienes a través del internet se han unido con nosotros para adorarte en esta mañana. Así, quédate con nosotros, sé nuestro maestro, nuestro predicador y háblanos a nuestros corazones, porque lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Muy bien. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 13 y verso 22. Ahí está el punto que quiero compartir con ustedes en esta mañana, pero después los llevaré a leer una parte más de la historia de David en otro libro. Pero vamos en Hechos primero, Hechos 13, 22, que fue la lectura que nos leyó nuestro amigo Caleb. Hechos 13, 22. Hechos capítulo 13, verso 22. ¿Lo tenemos? Dice así: quitado refiriéndose al rey anterior que fue Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y ahora quiero llevarlos a segundo libro de Samuel, capítulo 7, del verso 1 en adelante. Segundo de Samuel 7, del 1 en adelante. Segundo de Samuel 7, del 1 en adelante. ¿Lo tenemos? Sigan la lectura conmigo. Dice así: aconteció que cuando ya era el rey, habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more?
ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y así cumplió Dios. Seguimos con el estudio de las características que lo llevó a David a ser conforme al corazón de Dios. Esta vez estudiaremos y analizaremos una característica más. Pero antes quiero entrarles en la historia, en el contexto de la historia para entender de esta característica. Como sabemos, David, al ser coronado rey y comienza a reinar, a pesar de sus muchos errores, de sus muchas caídas, de sus fallas, tenía buenas cualidades, lo que lo llevó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y en esta parte de la historia vemos a David notando algo interesante con relación al arca. El arca era un cofre que representaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Cuando David comenzó a reinar, recuerden que Dios estaba con él, le dio victoria, le ayudó, tuvo la fe para matar al gigante enemigo del pueblo de Israel. Comienza a reinar, comienza a construir casas, palacios de la mejor madera que podía encontrar. Bien, se sienta él en su trono, tranquilo ya, Dios le había dado victorias, no había descansado de todas las guerras seguían, sin embargo, había alcanzado un cierto nivel hasta aquí en la parte de la historia que hemos leído. Él ya estaba bien. De repente nota algo interesante. Bueno, dice, yo tengo buenas casas, palacios, dinero, poder. Y el tabernáculo, el cofre, más bien, que es una representación de la presencia de Dios en medio del pueblo, ¿dónde estaba? Dijo David, pero ¿cómo yo puedo habitar en buenas casas, tener cosas buenas, y el cofre que representa la presencia de Dios en nuestro medio, ¿dónde se encontraba? En un tabernáculo tan sencillo, y él moraba en casas buenas. Entonces dice, ya sé lo que voy a hacer. Voy a construir no sé si conocían la palabra iglesia entonces, pero me imagino que dijo, voy a construir el mejor edificio del mejor material que yo pueda. Luego voy a poner la presencia de Dios ahí para que habite en nuestro medio. Y consulta al profeta contemporáneo, le dice, ¿qué te parece mi idea?
¿Qué le contesta el profeta Natán? Adelante, Dios está contigo, haz lo que Dios ponga en tu corazón. Y aquí vemos que también los profetas se equivocan y se equivocaron en el pasado. En la noche, Dios se le aparece a Natán y le dice: Él no va a construir una casa para mí. Y ya le da las razones. Dios le envía otra vez: vaya y dile lo siguiente. Natán vuelve a David y le dice: perdón por lo que te dije, pero Dios no está de acuerdo con tus planes, así que Dios ha dicho esto y lo otro. Y se lo declaró a David. Ahora, entendiendo un poquito el contexto de la historia, hubo una gran razón para que Dios no le diera permiso a David construir el templo. Sin embargo, la razón principal no es porque David había matado mucha gente. Dios hace ciertas preguntas aquí, por ejemplo, y le dice a Natán: mira, desde que yo saqué a este pueblo de Egipto a Canaán, yo siempre he andado de tienda en tienda, en una casa humilde. ¿Alguna vez dije a alguna tribu que me deben construir una iglesia grande? No. ¿Habito yo acaso en algún edificio que ustedes puedan construir? No. San Pablo nos recuerda en Hechos 17:24, porque si los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, cuánto más una casa, decía Salomón. Así que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, declara Pablo en Hechos 17:24. Entonces, esta es la razón principal por la cual no dejó que David construyera un templo. Ahora, mis queridos hermanos, la idea de construir un templo o una iglesia donde reunirnos no nació de la mente de Dios. ¿Nació de la mente de quién? Del ser humano. Lo que nació de la mente de Dios, miren, la iglesia que nació de la mente de Dios fue una iglesia diferente. Una iglesia sencilla, hecha de telas en el desierto. Una iglesia pequeñita que represente la presencia de Dios y además una iglesia móvil que donde el pueblo iba, llevaba su iglesia consigo. Si Dios lo llevaba al pueblo en un lugar, levantaba su iglesia, Dios le decía: habiten aquí por un año, ahí establecían su iglesia, ahí adoraban y nuevamente se movían, levantaban su pequeña iglesia, se establecían en otro lugar y ahí establecían otra vez su iglesia. Y así todo el tiempo fue así. Esta idea fue buena, porque donde el ser humano iba, se llevaba su iglesia consigo. Ahora que David se le ocurre construir una iglesia, no es como la que diseñó Dios. Ahora él, en su mente, nace una idea diferente de hacer un edificio grande en un solo lugar para que toda la nación alrededor, la gente que vivía alrededor, pudiesen venir a adorar ahí. ¿Saben por qué no era buena esa idea?
porque la gente iba a pensar más en el templo. Porque al construir una iglesia grande en un solo lugar, si el pueblo se movía, ¿cómo se iban a llevar el edificio? No se podía. Pero si era un tabernáculo pequeñito, lo podían llevar consigo donde ellos iban. ¿Saben qué significado tiene esto en nuestro tiempo, mis queridos hermanos? Dios finalmente le dio permiso a Salomón construir el famoso templo y lo terminó. Tan pronto terminó el templo, el pueblo comenzó a concentrarse más en el edificio que en lo que representaba el edificio. En los tiempos de Jesús, claro, ya no era el mismo templo que construyó Salomón, lo habían destruido, pero lo habían reconstruido una y otra vez. El templo que estaba cuando Jesús estuvo sobre la tierra era uno reconstruido por Herodes y había tardado casi 20 años para reconstruirlo, un templo enorme. Casi era el mismo que había construido Salomón. Y vamos en el libro de Mateo 23, ahí van a encontrar ustedes a Jesús reprendiendo al pueblo porque habían puesto más su mirada en el templo y habían quitado su mirada de las personas, objetos del amor de Dios. Amaban más el templo que a las personas. Si alguien hablaba contra el templo, Jesús decía ahí, la gente lo condenaba, los líderes de la iglesia. Pero si alguien hablaba contra su prójimo, no era nada para ellos. Y miren, habían idolatrado, ¿qué cosa? El templo. Hoy en día, mucha gente está confundida con este tema. ¿Por qué es importante una iglesia? Y si la gente no sabe nada de iglesia y de religión, y se les ocurre acercarse a Dios, la primera pregunta que hacen es, ¿a cuál asisto? ¿A cuál iglesia voy? De tantas que hay y diferentes la una de la otra, ¿a cuál asisto? ¿Cuál es la mejor? Y hay personas que se preguntan, bueno, entre tantas iglesias, ¿cuál es la de Dios? Y hay unos tan atrevidos, se les ocurrió poner el nombre de su organización así, la Iglesia de Dios, para atraer a la gente. Yo digo con todo mi corazón, mis queridos hermanos, entre tantas iglesias que hay, Dios no tiene ninguna entre esas. Porque no fue idea de Dios construir templos. La iglesia que estableció Cristo, a la que se refirió cuando dijo a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no se refería a un edificio, se refería a una iglesia espiritual, no a un edificio. Por lo tanto, Cristo estableció una iglesia espiritual, no una organización. Por lo tanto, Dios no tiene una iglesia física sobre la tierra. Lo que Él tiene es una iglesia espiritual, es un pueblo espiritual, cuyos miembros están por todas partes y en todas las iglesias, sin asistir específicamente a un lugar, a un edificio específico. Dios tiene un pueblo cuyos miembros están en todas partes del mundo y en todas las iglesias. Va a haber un momento en que dice Jesús en Juan 10, porque Él mismo declara, yo tengo otras ovejas que no son de este redil, refiriéndose Él a su iglesia que estaba estableciendo ahí espiritual.
tengo otras ovejas que no son de este redil, dijo, y a ellas las debo atraer para que solamente haya un solo rebaño y un solo pastor. Así que la idea de Dios de establecer un pueblo espiritual es mejor que establecer una iglesia o una organización como la idea de David y Salomón. Por eso, mis queridos hermanos, hoy en día, el cristianismo tiene que ver más con comunión con Dios de manera personal que con el simple hecho de asistir a una iglesia o pertenecer a una organización. El verdadero cristianismo es vida de comunión con Dios, 7 días a la semana, 24 horas al día, y no solamente asistir a una iglesia y pertenecer a una organización de vez en cuando. Y miren que el tabernáculo que construyó Moisés tuvo su fin cuando Cristo murió. Pero el tabernáculo espiritual sigue todavía. Cuando cuando Pablo, inspirado por Dios, se refirió al tabernáculo, dijo, ¿no saben ustedes, 1 Corintios 6, 19, no saben ustedes que ustedes son el templo del Espíritu Santo y que Dios mora en vosotros? ¿Dónde mora Dios? ¿Dónde quiere vivir Dios? Miren, este lugar es una iglesia, pero Dios no vive aquí. Él se hace presente cuando nos reunimos y le invocamos su nombre. Si un día viniese un tornado, que es muy común aquí, Dios no permita eso, pero supongamos viene un tornado y se lleva nuestra iglesia, el edificio, este edificio donde estamos. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Se va a acabar la iglesia? Algunos se quedarán tristes, wow, y ahora no tenemos iglesia. Si eso sucediera, la iglesia todavía sigue en pie, porque la iglesia no es este lugar. Dios, dice Pablo, no mora en esos templos que los seres humanos llegan a hacer. Dios quiere morar en otro templo diferente. Un templo movible. Porque usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Y es aquí en este corazón, en su corazón, donde Dios quiere morar. Cuando usted permite que Dios more en tu corazón y en mi corazón, esta iglesia, este edificio, que es una iglesia, deja de existir y usted llega a ser la iglesia móvil. Y entonces usted se mueve de esta ciudad, va a otra ciudad, se lleva su iglesia consigo. Se mueve de un estado a otro, se lleva su iglesia consigo. Se mueve de un país a otro y de repente llega y busca una iglesia y no encuentra nada, nunca diga, es que aquí no hay iglesia. ¿Cómo no hay si usted es la iglesia? No había, usted llegó ahí, ahora ya hay iglesia. Porque usted es la iglesia. Por eso en el Antiguo Testamento Dios diseñó la iglesia móvil para que la gente lo llevase consigo donde fueran. Hoy sigue siendo la iglesia móvil. Usted va donde va, ahí lleva su iglesia consigo. Porque es en usted, en su corazón, donde Dios quiere morar. Por esa razón, a veces no entendemos este concepto. La gente se concentra en el edificio. Una vez yo invité a un
cuando estábamos muy comenzando con este pequeño grupo, invité a un amigo y le digo, ¿por qué no te vienes a reunirte con nosotros? Y me preguntó, ¿y dónde está su iglesia? Y yo no conocía mucho de la Biblia. Le digo, mira, ahora no tenemos iglesia, pero nos estamos reuniendo en un hogar. Ah, entonces no hay. Cuando ustedes tengan una iglesia me avisa y yo los visito. La gente sigue con la misma idea de que si hay un edificio grande, ahí voy. Si no hay, no hay iglesia. No, mis queridos hermanos, si usted ha aceptado a Jesús, le ha entregado su vida, usted ha llegado a ser la iglesia de Cristo, el templo de Dios. Y entonces, ahora, ¿qué tiene todo esto que ver con la otra característica que quiero destacar de David, lo que lo llevó a ser conforme al corazón de Dios? Bien, de él nace una idea, construir un templo. Buena idea, dijo Natán. Entonces Dios le dice no. Cuando Natán vuelve a David y le dice que él no iba a construir una iglesia porque Dios no quería eso, aunque después lo permitió, entonces David, él no se puso triste. Él no dijo, entonces no hago nada o dejo de seguir a Dios. En el resto del capítulo, ustedes si lo leen en casa, van a encontrar a David ofreciendo una oración de agradecimiento por las palabras de Dios que vino a través del profeta Natán hacia él. Agradeciéndole a Dios porque a pesar de que no le permitió a él construir el templo de sus sueños, le dice, Señor, gracias porque lo que tú permites es lo mejor. Y Dios, al hablar de David en Hechos 17:22, ¿qué decía él? Dios mismo de David. Encontré un hombre que se parece mucho a mí, dice Dios. ¿En qué sentido? Porque él va a hacer lo que yo quiero, no lo que él quiere. Al principio él tenía buenas ideas de construir un templo hermoso, pero Dios le dice no, eso no está dentro de mis planes. Y él dijo, está bien, Señor, tengo buenas ideas, buenos planes, pero tu voluntad es lo que va primero. Y te agradezco porque tú permites lo mejor. Entonces, otra característica que se destaca de él y que lo hace conforme al corazón de Dios es el hecho de aceptar la voluntad de ¿quién? De Dios. Si ustedes van a Mateo 7:21, del 21 en adelante, hay una palabra que se destaca como característica de los únicos que se van a salvar. ¿Y cuál es? Muchos me dirán en aquel día, dice Jesús, no predicamos en tu nombre, no profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre, no hicimos aquello, no hicimos lo otro. Y les diré, dijo Jesús, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque yo no los conozco a ustedes. ¿Y quién se va a salvar entonces? Y ahí en esos textos dice, se van a salvar únicamente los que hacen, ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que David, a pesar de que tenía el poder en la mano, tenía el dinero, tenía todos los recursos, él prefirió poner primero la voluntad de Dios antes de hacer lo que su corazón le dictara. Esto es lo más difícil, mis queridos hermanos, en todas las áreas de nuestras vidas. Sea en el templo, en la vida espiritual, en la vida temporal,
que la voluntad de Dios vaya primero es lo que nos cuesta más. Yo tengo buenas ideas. Yo tengo planes mejores. Yo conozco mejor. Yo tengo experiencia. Yo he andado en la iglesia mucho tiempo. Yo aquí, yo allá. Yo estudié, yo tengo diploma, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Y viene Dios, al comparar sus planes con los nuestros, nos quedamos cortos. ¿Qué hacemos? Estás orando por una situación difícil, algún problema que estás enfrentando. Y has esperado por mucho tiempo. ¿A ti te parecería mejor que Dios te dé esto, que te dé aquello, que el corto de espera sea menos? Pero viene Dios con sus planes y pareciera que no van en acorde con los tuyos. ¿Qué hace usted? ¿Se rebela contra Dios? ¿Se desanima? ¿Deja de buscar a Dios? ¿Deja de orar? ¿Deja de estudiar? ¿Deja de venir a la iglesia? ¿Deja de dar estudios bíblicos? ¿Deja de trabajar en la obra? Hagamos lo de David. Yo sé que es difícil, le dice, pero Señor, gracias porque tus planes son mejores. Aún el mismo Señor Jesús en el Getsemaní dijo, si hubiese otra manera de salvar a esos cabezones que no se quieren arrepentir, que sea hecha tu voluntad. Sea hecha tu voluntad y no la mía. Sea nuestra oración. Señor, es que a mí me parece que si me va mejor que ahora, que si me das esto, que si me das lo otro, sería mejor. Pero si no, que sea hecha tu voluntad, porque tu voluntad es la mejor. En la vida temporal, si nos acostumbramos a aceptar y seguir los planes de Dios y la voluntad de Dios primero, estamos seguros que nos irá mucho más mejor que adelantarnos en hacer nuestra propia voluntad. Por eso el llamado en esta mañana del Señor para usted y para mí es de que nos pongamos en pie y aceptemos cuál sea la voluntad de Dios para nuestras vidas, cuál sean los planes que Él tiene para nuestras vidas. Y aunque al principio parezca oscuro el futuro, parezca incierto todo, sabemos que quien va guiándonos en medio de la oscuridad es el Señor Jesús, quien nunca falla y te llevará exactamente donde tú quieres llegar y que por sí solo nunca llegarás. Que Dios nos bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar con una oración. Oremos. Querido Padre, qué difícil a veces es aceptar tu voluntad, pero lo que tú diseñas es mejor que lo nuestro. Tus planes son mejores, tus pensamientos son mejores que los nuestros. Al principio, puede que nos parezca difícil de seguir tus planes, pero es lo mejor para nosotros, Señor. Por algo dijiste de David que fue un hombre conforme a tu corazón, porque él se esforzó por hacer tu voluntad. Aunque tenía buenas razones para hacer lo suyo, seguir lo que le dictaba su conciencia y su corazón, y con el poder en la mano, los recursos para realizar lo que quería, prefirió someterse a tu voluntad. Y tú lo bendijiste, y es lo que lo llevó a asemejarse más a ti, Señor. Ahora que vivimos en este tiempo, Señor, ayúdanos a hacer lo mismo, a seguir el mismo ejemplo. Que todos juntos estemos dispuestos, oh Padre querido, a seguir tus planes, a pegarnos a tus sueños, a realizar lo que tú has diseñado para nosotros. Y así, oh Padre querido, aunque nos parezca difícil, tú nos ayudarás para seguir adelante. Al final de cuentas, tu palabra nos dice que aquellos quienes hicieron la voluntad del Padre que está en los cielos serán los únicos quienes se salvarán. Oh Padre, gracias porque tú no moras en este lugar,
sino porque quieres morar en mi corazón y en los corazones de mis hermanos. Gracias porque el Rey del universo, el Creador de todo, quiere convivir con nosotros. Y ayúdanos, oh Padre querido, para que donde quiera que llevemos nuestra iglesia con nosotros, así para enseñarle al mundo la existencia de un Dios maravilloso que tiene planes maravillosos para cada uno de sus hijos. Bendiga a tu pueblo en esta mañana, Señor. Cada uno tendrá dificultades, luchas, necesidades, problemas, enfermedades, en fin, tantas cosas que nos acongojan en este mundo. Padre, nos ponemos en tus manos. Ponemos nuestros planes, nuestras actividades, nuestros sueños en tus manos. Dirija nuestras vidas, oh Padre querido, y estemos dispuestos a ser guiados por el Espíritu Santo. Y así, oh Padre querido, llegaremos entonces a asemejarnos a ti como lo llegó David. Gracias por habernos acompañado en esta mañana. Llévanos con tu paz y tu bendición de vuelta a nuestra casa y bendice los alimentos que probaremos, que gracias a ti porque nos lo has proveído y que sea de beneficio para nuestro cuerpo y nos dé fuerza para seguir sirviéndote en este día. Bendíganos. En el nombre de Jesús lo pedimos, lo agradecemos todo. Amén. Amén.